Diseños de investigación cualitativa. Doctorado en Ciencias de la Educación. Métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación educativa. Actividad 2.2, diseños de investigación cualitativa. Soy Frida Violeta Rivas Bermúdez. Introducción. En la siguiente presentación se muestran los diseños de la investigación cualitativa, como la investigación narrativo, biográfica, los estudios fenomenológicos, las teorías fundamentadas, la investigación etnográfica, la investigación-acción, el estudio de casos, entre otros. Los métodos en la investigación cualitativa poseen una historia y se han generado en el interior de diversas tradiciones disciplinares, donde han sido pensados, aplicados y desarrollados. En el campo de las ciencias sociales y humanas, este tipo de investigación básicamente se enfoca en recopilar datos que no son numéricos. Tenemos aquí los diferentes, la clasificación de las diferentes teorías que pertenecen a al enfoque cualitativo. Entre ellas, los estudios fenomenológicos, la teoría fundamentada, la investigación etnográfica, la investigación-acción, el estudio de casos, la investigación evaluativa, la investigación narrativo-biográfica y otros enfoques. Clasificaciones de investigaciones cualitativas. En este tipo de enfoque se encuentran las perspectivas en la investigación cualitativa, los métodos cualitativos de investigación, según Tech 1990, y su clasificación. Las perspectivas. Tenemos disciplinas y matrices, supuestos epistemológicos, principios metodológicos y las raíces disciplinarias. Métodos cualitativos de investigación, Tech 1990. Los métodos son disciplinar, es una teoría teórica, tiene unos métodos definidos y unos paradigmas también definidos. La clasificación. Aquí en este tipo de investigación identificamos más de 40 tipos de investigación cualitativa. Las características de ellas es que atraviesan diversas disciplinas, hay una variedad de discursos o perspectivas teóricas. Estas presentan la dificultad en establecer un marco común y homogéneo de clasificación. También se dice que se engloba métodos y estrategias de datos. Aquí hacemos referencia a las técnicas, métodos de investigación, estrategias de obtención de información, rango metodológico. Investigación narrativo-biográfica. Tenemos los antecedentes y el uso en la educación de esta teoría, es las experiencias educativas, la clasificación conceptual y terminológica. Antecedentes. Se tienen diversas tradiciones disciplinares, las ciencias sociales y humanas, el registro de documentales y entrevistas a sujetos del entorno social, la psicobiografía de corte psicoanalítico, que se tienen en cuenta dentro del campo educativo. Las experiencias educativas. Aquí tanto profesores como estudiantes cuentan y narran sus historias. También los personajes en las historias de los demás y en las suyas propias. Connelly Cladding en 1995. Ten en cuenta que en la actualidad este método biográfico es utilizado en la antropología, en la sociología, en la psicología social y en la pedagogía. La clasificación conceptual y terminológica. Tenemos distintas culturas que han generado formas orales, escritas y audiovisuales de carácter biográfico y autobiográfico. Tenemos diferentes autores como Alport, Pujadas, 1992, Tenzin, 1970, Benhart, 1991, Abel, 1947, El Rincón, 1995. Y tenemos algunas técnicas de documentación, conversación y narración. Alport, 1942. Aquí se tiene organizado en torno al término del documento personal. Tenemos documentos en primera persona y documentos en tercera persona.
Pujados, 1992. Según este autor, hay una delimitación terminológica y un metodológico técnico. Según Deci, 1970, hay una historia de vida, Life's History, uso polisémico. Hay una cierta confusión terminológica y hay una clarificación y hay un relato de vida. Aquí tenemos otros autores que también nos amplían un poquito acerca de estas teorías. Bernhard, 1991. Aquí se destaca la autobiografía. Quiere decir que ahí el diálogo consigo mismo, pues se debe conocer a sí mismo para poder hacer de esta autobiografía. Abel, 1947, del Rincón, 1995. Hace referencia al biograma. Aquí en este momento se hace la historia contada por un grupo social y se hacen efectos comparativos. Técnicas de documentación, conversación y narración. Tenemos las reflexiones teóricas, los instrumentos técnicos, que es la metodología biográfica. Estudios fenomenológicos. Aquí tenemos, según Creswell, 1998, habla acerca de las experiencias vividas por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno. Este se ocupa de los aspectos esenciales de tipo de experiencia o conciencia. También Bent Shapiro, 1998, nos hablan acerca de la investigación fenomenológica, que equivale a la investigación naturalista, cuya inmersión está en la literatura y el lenguaje de la fenomenología y la experiencia subjetiva. El investigador aquí en la fenomenología, el investigador Creswell, 1998, sintetiza que hay perspectivas filosóficas, propone cuestiones de investigación, recoge datos, entrevistas, análisis de datos fenomenológicos, psicológicos y fenomenológicos, informe fenomenológico, que es la esencia de la experiencia. La Torre et al. Nos habla acerca de la búsqueda de los significados que las personas otorgan a sus experiencias como miembros de las instituciones. Teoría fundamentada. Generalizaciones emergen de los propios datos y no de la forma previa a la recolección de los mismos. Mertens, 1998. La metodología general se recoge datos sistemáticos, hay estrategia de recogida de información, para esto se utilizan las entrevistas, las observaciones, los documentos variados y las grabaciones audiovisuales. También se utiliza este término teoría, que habla con las teorías de grandes hombres y mujeres, relación plausible entre conceptos y serie de conceptos. La teoría asume la forma de una narración de figura visual, de hipótesis o proposición. La perspectiva inductiva. Según Strauss y Corbin, 1994, se genera o se descubre una teoría. También se presenta un esquema analítico abstracto. Investigación etnográfica. La investigación etnográfica es un estudio descriptivo de la cultura de una comunidad bajo la perspectiva de comprensión global de la misma. El uso que se da de la investigación etnográfica en educación es de comprender los fenómenos educativos desde dentro de las aulas. Explica la realidad que viven los estudiantes en sus centros educativos. Explora la escuela y el conflicto que se presenta en ella, y las actitudes y opiniones, creencias que tiene la gente acerca de diversos temas educativos. Las modalidades son la comprensiva, que descubre la cultura global, el estilo de vida completo de todo un colectivo. Etnografía con orientación temática. Esta hace referencia a que se reduce la investigación a solo un aspecto, a solo un tema.
La etnografía basada en hipótesis. Esta está condicionado por las hipótesis planteadas únicamente. Etnografía de la comunicación. Se interesa por los procesos de interacción cara a cara y en la comprensión de cómo se relacionan con cuestiones macro de cultura y organización social. Etnografía clásica. Hacen descripciones comprensivas de las elaboraciones culturales que realizan las personas desde la posición en la que se encuentran. Etnografía sistémica. Hace alusión y pretende mostrar los aspectos comunes y diferentes de las vidas humanas. Etnografía interpretativa. Pretende sacar a la luz los significados implícitos antes que descripciones detalladas. Etnografía crítica. Considera inevitable la participación del investigador y su influencia a través de sus textos y sus construcciones. Investigación-acción. Aporta información que guíe a la toma de decisiones y los procesos de cambio para la mejora de la misma. Los rasgos de esta investigación-acción es que transforma y mejora parte de la práctica, reflexión sistémica, personas implicadas, el elemento de la formación es esencial. El proceso. Clarifica y diagnostica una situación problemática para la práctica, formula estrategias de acción para resolver el problema, pone en práctica y evalúa las estrategias de acción y comprueba las hipótesis que han planteado. Las modalidades de la investigación-acción y la investigación participativa y la transformación social. Hay plena participación de la comunidad. La investigación-acción práctica, la investigación-acción crítica, la investigación-acción cooperativa o colaborativa. En este caso, se mira que hay un trabajo en conjunto entre todos los miembros, que en este caso son los investigadores y los educadores, y se dan procesos de innovación con el desarrollo de formación profesional y se produce un conocimiento situacional útil. Estudio instrumental de casos. Según Steck, 1998, se da un estudio de caso, se espera que se abarque la complejidad de un caso en particular. Tenemos aquí el estudio intrínseco de casos, cuya característica es que el propósito del estudio no es la generación de una teoría. También se dice que se va a alcanzar una mayor comprensión de ese caso en particular. Estudio instrumental de casos. Analiza cómo obtener mayor comprensión sobre una temática o refinar, mejorar una teoría que ya estaba definida. También esto se hace para conseguir otros fines indagatorios. Estudio colectivo de casos. Indaga un fenómeno, población o condición general. Determina un conjunto de casos. Realiza un estudio intensivo de varios casos. Otros enfoques. Tenemos aquí con otros enfoques que son los más recientes, aunque también llevan algunos años, pero casi no han tenido tanta acogida como los demás enfoques, pero hacen parte también de la investigación cualitativa. Tenemos la fenomenografía, la etnometodología. Fenomenografía. En educación, este enfoque se fundamenta en la comprensión de los procesos de aprendizaje. Es un enfoque empírico cuyo objetivo es identificar las formas cualitativamente diferentes en las diversas personas. Experimentan, conceptualizan, perciben y comprenden diversos tipos de fenómenos. Y la etnometodología es la perspectiva teórica y metodológica a la que se le atribuye como principal raíz disciplinaria la sociología. Se caracteriza por realizar también estudios empíricos. Conclusión. Las principales áreas de enfoque cualitativo son los individuos, las sociedades y las culturas, la cual se enfoca en que el conocimiento es más subjetivo que objetivo. Por otro lado, el investigador aprende de los participantes e intenta mantener una postura de neutralidad mientras recopila datos de ellos, con el fin de consolidar el cumplimiento de los objetivos planteados. En una investigación cualitativa, el proceso de investigación es más flexible, es más abierto. Las acciones se rigen por el trabajo de campo, es decir, tiene relación con los participantes y evolución de los acontecimientos. Tenemos la referencia
Muchas gracias.